Buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a la AeroWeek 2020 bajo el lema Sigamos volando alto. La AeroWeek es el principal evento de la Asociación Salesiana de Estudiantes en Aeronáutica y busca ser un espacio de formación, convivencia e inspiración para los actuales y futuros profesionales de la aeronáutica, por medio de conferencias y talleres basados en el aprendizaje y la interacción con expertos de exitosa trayectoria en aviación. Esto con el objetivo de generar modelos a seguir que contribuyan al desarrollo profesional, tecnológico y académico de la aeronáutica nacional. Esta edición es un hito en la historia, pues es la primera ocasión que se desarrolla este formato virtual, dadas las circunstancias que todos conocemos. Con esto, deseamos mostrar la capacidad de resiliencia de la asociación, además de demostrar nuestro compromiso a seguir aprendiendo e inspirando a pesar de las circunstancias. En esos momentos escucharemos al doctor Misael Melgar, decano de la Facultad de Aeronáutica, quien nos brindará el mensaje inaugural de la AeroWeek 2020. Adelante, doctor Melgar. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecerles por atender esta invitación a la semana denominada AeroWeek 2020. Este evento tiene como un propósito de reunir a todos los profesionales, líderes, estudiantes, entusiastas de la aeronáutica y del espacio. Y por varios años la Universidad Don Bosco ha abierto este espacio para compartir las experiencias de los grandes profesionales y líderes sobre las innovaciones, las fortalezas y desafíos que se viven en el mundo de la aviación. Bueno, desde una amplia visión y pequeños detalles, la aeronáutica en el país se desarrolla constantemente, descubriendo los talentos humanos que han permitido hacer historia en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, también en la región, ¿verdad? En el mundo entero. Ahora, un mundo que ha sufrido de la pandemia, la aeronáutica fue obligada a detenerse un momento en el tiempo. Sin embargo, la pasión que nos mueve en este campo de la aeronáutica no dejó de que se detuviera por completo, sino que ha hecho que siempre nos movilicemos por ese amor que le tenemos a la aeronáutica. Y un vivo ejemplo es este evento, el cual, gracias a los estudiantes de la Asociación Salesiana de Estudiantes de Aeronáutica, han permitido que nos volvamos a reunir. Y esto está haciendo historia nuevamente porque nos hemos reconfigurado, hemos hecho uso de nuestras capacidades, ¿verdad? Para poder reinventarnos nuevamente y poder hacer este espacio para poder compartir esas grandes experiencias que nos permiten ampliar más nuestros panoramas, nuestras visiones en un mundo amplio y tan grande y tan bello lo que es la aeronáutica. Y yo creo que este año tiene un elemento muy esencial porque estamos hablando ya no solamente en aeronáutica, sino que también en la parte espacial, que creo que es un gran reto. Como todos ustedes saben, la exploración espacial es algo que nos motiva y hay muchos entusiastas que siempre quieren saber un poco más de esto. Y yo creo que nosotros somos ese ejemplo. Y yo creo que este es un bonito espacio donde nos permite aprender un poco más con personas que tienen grandes experiencias. Y yo creo de que vamos a aprovechar muy bien toda esta semana y los felicito a todos por hacer posible este evento tan genial. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Misael Melgar, por sus palabras. Acto seguido escucharemos a David Mojica, presidente y representante de la Asociación Salesiana de Estudiantes en Aeronáutica. Adelante, David. El primer paso para transformar al mundo es transformarse a uno mismo. Hace ya más de 15 años que la Universidad Don Bosco decidió responder a la creciente demanda de profesionales del mantenimiento aeronáutico en El Salvador por medio de su innovador programa de técnico en mantenimiento aeronáutico. Pasaron los años y el constante crecimiento y la sofisticación del sector en el país llevaron a la universidad a volverse pionera nuevamente, esta vez incorporando el programa de Ingeniería en Aeronáutica a su oferta académica, hace ya 6 años. Programa del que tuvimos el orgullo de ver a los primeros graduados y graduadas el año pasado. Como Asociación Salesiana de Estudiantes en Aeronáutica, estamos conscientes y orgullosos de nuestra responsabilidad y nuestro papel en la mejora de dichos programas, pues tenemos más de 50 miembros de todos los niveles de ambas carreras. Por ello,
Fomentamos la formación continua y extracurricular de nuestros miembros y de todos los estudiantes de la Facultad de Aeronáutica, esperando implantar en ellos la idea de que los grandes avances de la industria no se han conseguido solo gracias a lo aprendido en un salón de clase, sino gracias a la iniciativa, a la curiosidad y a la determinación científica de volar cada vez más lejos, cada vez más alto y cada vez más seguros. Con ello, los actuales miembros de la asociación esperamos que en un futuro la AeroWeek se convierta en una plataforma para compartir los avances científicos conseguidos por los alumnos y exalumnos de la universidad que tuvieron la oportunidad de participar en estas primeras ediciones y formar, gracias a ellas, sus expectativas de superación profesional y científicas. Quiero además expresar mi orgullo porque como asociación hemos sabido recomponernos a pesar de las circunstancias adversas provocadas por la pandemia de COVID-19 y llevar a cabo por 6º año consecutivo y por primera vez en un formato completamente virtual, la AeroWeek. Con ello, esperamos llevar a los estudiantes, futuros estudiantes y profesionales de la aeronáutica y el espacio, un mensaje de esperanza y demostrarles que la aviación, sea como sea, siempre encontrará una forma de seguir volando. He ahí el porqué de nuestro eslogan de este año, sigamos volando alto. Hemos sabido hacer de los obstáculos oportunidades, y prueba de ello es que el 50% de los ponentes de este año son expertos internacionales que habría sido muy difícil incluir en un formato tradicional. Este año, además, la AeroWeek espera ser un espacio para visualizar a todas esas mujeres que dedican su vida a las distintas ramas de la aeronáutica y el espacio e inspirar a todas esas mujeres y niñas que sueñan con construir una carrera en la aviación, la ciencia y la ingeniería. Por ello, quiero hacer una mención especial a las distintas profesionales que nos estarán acompañando a lo largo de la semana. A la ingeniera Elena Sandoval, que nos estará compartiendo parte de su experiencia en la industria del mantenimiento aeronáutico, a la ingeniera Fátima Durán, a la ingeniera Giovanna Ramírez y a la magíster Janina Halak, que nos compartirán su perspectiva sobre la ingeniería aeroespacial y los proyectos aeroespaciales, y a la mayor piloto aviador de la Fuerza Aérea Salvadoreña, Sandra Hernández, que nos estará compartiendo parte de su trayectoria como piloto aviador militar. Además, quiero finalizar este discurso agradeciendo a todas esas personas que hacen posible la realización de este evento por el apoyo incondicional que nos dan año tras año, y a todos esos ponentes por hacer parte de este gran evento que significa tanto para nosotros. Confiando en que cada una de estas ediciones nos acerca más y es un paso más de la universidad y de la asociación y de El Salvador para volverse más relevantes en el ámbito aeronáutico, les doy la más cordial bienvenida al evento. Espero que lo disfruten y principalmente que sea un espacio de formación personal y profesional. Sean todos bienvenidos. De esta manera, quedamos por inaugurada la AeroWeek 2020, Sigamos Volando Alto. En estos momentos daremos paso a la conferencia de inauguración denominada El Mundo Fascinante de la Aviación, impartida por el magíster Ernesto Ruiz, quien es ingeniero metalúrgico y tiene un máster en Administración de Empresas de la Universidad de Bilbao. Cuenta con una amplia trayectoria en aviación que inició en 1985 como gerente general de Aeroman, en ese momento División de Mantenimiento y Reparación de TACA Airlines. Desde entonces, por más de 30 años, jugó un papel importante en Grupo TACA y en el desarrollo de Aeroman. Llegó a ser distinguido como uno de los mejores hombres de negocios de América Latina por la revista América Economía y recibió el premio Lifetime Achievement Award de la revista Aviation Week. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, magíster Ruiz.
Muy buenos días a todos. No sé si me están escuchando y viendo. Okay. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder participar del AeroWeek 2020. Como bien lo dijo el doctor Melgar y David Mojica, veo que el nivel año con año va subiendo. Me agradó mucho ver la agenda y ver el nivel de ponentes con que se contará este año. Quise poner, o les pedí que pusieran ese video porque para mí ver un avión despegar, y no digamos en ese show que acabamos de ver un despegue casi en vertical, no, nos hace sentir algo especial. O sea, es donde yo empiezo a decir, es el fascinante mundo de la aviación. ¿Qué niño no voltea a ver al cielo cuando escucha el ruido de un avión? Y él lo ve porque lo ve algo grande, pero él todavía no entiende de tecnologías, él no entiende qué está pasando, pero advierte que hay algo muy especial en ello. Y yo creo que todos hemos crecido con eso dentro de nosotros. Y pensaría, y muchos de ustedes creo que no me dejarán mentir, que nunca quizás nos llegamos a imaginar de pequeños que íbamos a estar metidos en el mundo de la aviación. Yo me encuentro dentro de ellos. Como mencionaban ahí cuando estaban leyendo un poco el resumen de mi currículum, yo soy ingeniero metalúrgico, no soy aeronáutico, pero uno no sabe el curso que va a ir tomando la vida. Yo empecé estudiando ingeniería mecánica, me fascina y me fascinaba la mecánica, pero siempre la estaba viendo como la mecánica pensando en la parte automotriz, en la parte de motores. Sin embargo, en el segundo ciclo de la carrera, tuve la materia de metalurgia y no me pregunten qué vi, porque esto es ahora que me cuesta responderlo. Pensé que era una especialidad interesante de cursar y me la rebusqué para ver a dónde yo podía estudiar metalurgia y fue así como obtuve el grado de ingeniero metalúrgico. Mis primeros 10 años estuve no en la industria de la aviación, sino que estuve más bien en el área metalúrgica. Sin embargo, tuve la suerte de poder ascender digámoslo, en la organización, que fue así como en 1985, o sea, ya hace 35 años atrás, que tuve una entrevista, vamos a llamarle anónima, en el sentido que me llamaron que por favor llegara a una entrevista a un hotel, me empezaron a hablar, oía cosas interesantes, pero no me decían ni quién era el que andaba buscando al ejecutivo, ni de qué se trataba el negocio. O sea que yo salí de ahí un poco así como, ¿y de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que quizás me están queriendo proponer? Pero bueno, ahí quedó. Pero al cabo de, no sé, 2, 3, 4 semanas me vuelven a llamar y me dijeron que era aquella persona y que me pedían por favor si yo me podía presentar a una entrevista en las oficinas de TAC con el ingeniero Federico Bloch. Ahí fue donde despertó aquello y fue un wow, aviación. Tengo que decir que llegué a esa entrevista, gracias a Dios, porque hay que decir gracias a Dios, sobre todo cuando uno lo compara con estos momentos. Yo tenía un par de opciones de ofertas de trabajo. Obviamente él lo supo y me empezó a decir, no hombre, es que esto es fascinante, ya vas a ver, esto es adictivo, vos no vas a poder vivir sin la aviación cuando entres. Y yo decía, me está dando carreta. Pero yo la decisión ya la había tomado, yo quería la aviación versus otro tipo de industria. Y efectivamente entré en el 85. Tengo que decir que me preocupó mucho el inicio del trabajo,
porque llegaba yo a ocupar la gerencia general de lo que era Aeroman, que era una empresa que tenía ni un año. Ahí habían aproximadamente 30 técnicos. Estaba la flota de TACA, eran, si mal no recuerdo, 2 Back 111s, 3 737 y en el 86 apareció el 767. Hizo mucha historia, al menos en la aviación aquí en El Salvador. Pero al inicio yo me sentía perdido, totalmente perdido, porque me hablaban con unas palabras que yo no entendía. Y esas palabras eran obviamente las palabras técnicas de los diferentes componentes del avión, porque yo estaba en el área de mantenimiento. Y trataba de ver qué eran, las anotaba en un cuaderno, iba tratando de hacer un glosario, no tenía a Google para que me lo diera, y me puse a leer las regulaciones norteamericanas, sobre todo el FAR 121, el FAR 129, el FAR 145, pero francamente quien las ha leído no es una escuela de formación, sino que es una escuela para enredar a la gente. Yo creo que para enredar a los mismos abogados, voy a decir que con conocimiento más o menos de aviación las hicieron, al punto que yo me fui donde quien era mi jefe en ese momento, el ingeniero Alfredo Schilneck, que en paz descanse, y le digo, mira, Alfredo, le digo, yo creo que no voy a dar el ancho. Jamás yo en mi vida había dicho eso, ni nunca soñé en decirlo. Y me dice, ¿por qué no vas a dar el ancho? Es que no entiendo nada. Y se pone a reír y me dice, mira, si a mí me pasó lo mismo, ya vas a ver en unos 6 meses. Eso me animó. Y efectivamente tengo que decirles que yo creo que a los 4 meses, 6 meses, yo ya era adicto a la aviación. Adicto en el sentido de que uno cuando ya está dentro vive pendiente de qué está pasando en la aviación, qué estaba pasando con aquellos aviones que teníamos. Comía, desayunaba, almorzaba y cenaba aviación. Los fines de semana, si me podía llevar a mi familia al aeropuerto, me la llevaba, y como soy papá de varones, ellos iban felices. Mi mujer habría que preguntarle. Pero efectivamente es un mundo adictivo, el cual estoy seguro que difícilmente ustedes podrán dejar. La verdad que la aviación es un negocio que todos lo vemos como algo grande. Todos nos imaginamos que las líneas aéreas y sobre todo las grandes les va muy bien y que debe de ser un negocio rentable, pero les quiero decir que es un negocio ingrato. Yo la primera vez que oí este término no dejó de chocarme el ingrato. ¿Y por qué ingrato? Porque si ustedes se van históricamente a ver, el mundo del negocio de las líneas aéreas ha sido cíclico. Tiene altos, o sea, es como una campana que va subiendo, ¿verdad? Tiene su pico de bonanza, luego viene para abajo, entras en un valle, donde muchos se quedan en el camino, vuelves a subir, vuelves a bajar. Y yo recuerdo que antes del 2000, digamos en los 90s, 80s, siempre decíamos, el ciclo es aproximadamente de 6 meses. ¿Qué es lo que dicta el ciclo? La verdad que son acontecimientos que van sucediendo en el mundo. Y para ponerles un ejemplo, ya que estamos en este momento en un valle bastante profundo, no en un valle, estamos en un punto tan bajo que nunca se había llegado en la aviación, hablarles un poco de los eventos que han habido aproximadamente los últimos 20 años. En 1990 se desató la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo, aunque si bien es cierto, fue allá en el Medio Oriente, yo recuerdo transitar por aeropuertos de Estados Unidos y ver aquellos aeropuertos bastante vacíos, si no vacíos, porque la gente le entró un temor a viajar, pero afectó más a los países europeos, a los países del norte.
y llegó a caer el tráfico transatlántico, o sea, sobre todo Estados Unidos, Europa, Suramérica, Europa, en un 50%. Entonces esto generó una crisis donde se empezaron a ver tal vez de mi época, ver aerolíneas grandes o quebrar o mejor unirse con otra línea aérea. Luego, aquí sí pasó un trecho casi de 10 años, llegamos al 2001, septiembre 11, las Torres Gemelas. Estoy seguro que ustedes, aunque a lo mejor eran niños o a saber si habían nacido, han visto esos videos impactantes de ver cómo esos aviones se van a incrustar en las torres. Ese evento fue, bueno, primero catastrófico para el mundo. La parte terrorismo tomó otra dimensión. Esto llevó a poner en los aeropuertos esas seguridades que hoy vemos, porque vienen de eso. De ahí los rayos X, que antes no había rayos X. De ahí que no puede llevar polvo, no puede llevar líquido, la batería, qué sé yo. Viene todo, empieza en septiembre 11. La obligación de poner puertas blindadas en las cabinas de los aviones. El estar en cola esperando, por así decir, que te llegue tu kit para poder hacer el retrofit en los aviones que nos tocaba a nosotros blindarlos. Fue una experiencia vista en la distancia interesante, pero llegó a golpear. Por aquí creo que tengo unos datos. Vamos a ver. El tráfico en ese momento se redujo en un 31% a nivel mundial. En los Estados Unidos, el mercado doméstico cayó en $10 billones entre el 2001 y el 2006. Ahí pueden ver ustedes el tiempo que transcurrió en recuperarse, sobre todo en los Estados Unidos. Y un año después se viene el virus del SARS, que ahora lo oímos de vez en cuando mencionar, porque dicen que es primo hermano o tío o algo del COVID, ¿eh? Pero el SARS fue sobre todo en el Asia. Entonces ahí las que padecieron fueron las aerolíneas de lo que se dice Asia-Pacífico y las norteamericanas que vuelan hacia el Asia. Ahí se bajó un 35% el movimiento de pasajeros, ¿verdad? En un periodo que fue más corto, que tuvo un efecto aproximadamente de 6 billones de ingresos. Ahí pasan unos años y llegamos al 2008. En el 2008 está la crisis financiera, la crisis inmobiliaria, sobre todo en los Estados Unidos, pero ya ven ustedes que cuando Estados Unidos estornuda, a todos los demás nos da gripe y nos da pulmonía. Esta crisis inmobiliaria, si ya venían líneas aéreas que venían afectadas por lo que mencionaba del efecto septiembre 11, que duró 6 años, las puso en una situación bien difícil, ¿no? Y cuando vemos desde ese momento de la crisis inmobiliaria, digamos al 2012, de 10 líneas aéreas mayoritarias que habían en Estados Unidos se reducen a 5. Hubieron mergers o acquisitions y alguna se cerró, pero fueron las que quebraron totalmente fue al inicio, diría yo, tipo Pan American, tipo Eastern Airlines y algunas otras pequeñas, pero de 10 grandes quedaron 5. Y siempre hemos hablado y conjeturado, bueno, ¿y cómo va a acabar siendo el mercado para las líneas aéreas? Y siempre la conclusión es, vamos a acabar con unas 3 grandes líneas aéreas, hablando de las Américas y de Norteamérica sobre todo. Europa es otro caso. Vimos en ese camino, vimos que una línea que se llama America West en Arizona, pequeña,
que ya les voy a contar de ella más adelante, pero que era rentable, viene y adquiere US Airways, una línea bastante grande, pero que estaba en muy malas condiciones. Entonces esta línea aérea pequeña compra US Airways, pero le deja su nombre porque es una marca fuerte, ¿verdad? Y eso fue aproximadamente como en el 2005, 2006. Y luego, en el 2013, como efecto viene de la crisis financiera, que por cierto, en la crisis financiera del 2008 fue cuando el combustible se fue tremendamente arriba, American Airlines, que cualquiera diría, no, hombre, American Airlines no ha tenido problemas, no, American Airlines estaba quebrada. Todas se fueron a capítulo 11. Esa US Airways, esa America West que compra US Airways, compra American Airlines. O sea, aquella línea pequeña de Phoenix es la que termina absorbiendo a estas otras dos y se convierten en una, que es la actual American Airlines, y por eso, si mal no recuerdo en flota, creo que es la primera línea aérea en los Estados Unidos. Estamos hablando 2008, 2013, como les decía, y ahora el dichoso COVID, ¿no? Yo creo que no hay nadie que pudo predecir lo que iba a suceder. Yo era de los que me las llevaba, que yo estaba haciendo un buen pronóstico y le decía a la gente allá por febrero, ya van a ver, en septiembre esto ya terminó, hombre, tranquilos. Y miren a dónde estamos, ¿verdad? Y está un poco difícil ver para adelante hasta dónde o hasta cuándo vamos a volver a esa normalidad, pero normalidad de la que tuvimos antes del COVID. Hay unos impactos enormes, no solo obviamente en todos los aviones que están parados y siguen parados muchos de ellos. Algunas aerolíneas han ido aumentando su flota activa, algunos están al 30, otros al 50, otros al 60, haciendo sus proyectores de ocupación hacia el futuro. Pero los fabricantes también han sido afectados de otra manera, diría yo. Tal vez no tan fuerte, porque ellos mal que bien, las órdenes de compra estaban puestas, y si bien es cierto que las líneas aéreas, en vez de que le entregaran el avión en el mes de noviembre, pidieron que se los entregaran en febrero, y así sucesivamente. Y Boeing, que lamentablemente con el 737 MAX ya estaba teniendo un golpe muy fuerte, se entregó un número relativamente reducido de aviones nuevos en este 2020. Estaba leyendo que Boeing, para ponerles un ejemplo, solo hasta agosto creo que es, solo ha entregado 3 777, 16 777 cargueros, 53 787 y se acabó. Claro, el MAX no podía salir. Que por cierto, gracias a Dios, la semana pasada anunció la FAA que ya tienen el AD Note, la Directiva de Aeronavegabilidad, que ya va a ser publicada en los próximos días de todo lo que hay que modificarle al avión para que ya pueda entrar al mercado nuevamente. Ahora Airbus entregó 413 aviones. Ellos sí tuvieron la suerte que pudieron entregar 355 aviones de cabina angosta y 58 de cabina ancha. Viendo a los que hacen todos estos análisis, a agosto se estima que estaba volando el 40% de la flota mundial. Ya se están empezando a ver algunas fusiones o adquisiciones. De la que yo me di cuenta es la línea aérea de Corea, Korean Airlines, que ya adquirió Asiana, pero estoy seguro que todavía vamos a ver otras. Los que se dedican a hacer estos estudios y análisis nos están hablando que consideran que no vamos a llegar a los niveles pre-COVID hasta el 2022 y hay pesimistas que dicen el 2023. Yo creo que la vacuna probablemente y ojalá que sea en el 22 y no en el 23. El 21 es difícil porque va a estar en el proceso de
que la vacuna va a andar distribuyéndose por el mundo, pero creo que es mentira que creamos que todos van a estar vacunados o todos vamos a estar vacunados el próximo año. En el primer trimestre de este año, digamos que fue más o menos normal, enero, febrero, marzo. De ahí viene abril, que ya es cuando entra en efecto. Abril, mayo, junio. Y cuando veo la comparación del segundo trimestre con el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, solo ha habido un incremento del 8%, 8.3%. O sea que sí va moviéndose a la alza en la entrada de los aviones a servicio o el movimiento de pasajeros. Hay excepciones, por supuesto, todo tiene excepciones y todo depende en qué mercado esté tu negocio. Y uno que tenemos cerca es Volaris, que ya tiene gran parte de su flota en operación. Entiendo que andará por un 70% que ya está en operación, y ellos pronostican tener al 100% más o menos su itinerario para final de este año, pero ellos cuentan con un mercado doméstico muy, muy grande. Y hay una cuestión muy curiosa, o sea, todos tenemos miedo de viajar porque nos podemos contagiar. Nos hablan de que es muy seguro. Los que conocen el sistema de filtración del aire, renovación del aire en cabina, sabemos que es bueno. Y tal vez si me pueden poner el video de la circulación del aire en cabina, por favor. Como ven, el aire pasa por filtros CEPA, que son calidad de quirófano, vamos a decir. Si ustedes ven el aire en la cabina, baja del techo, pasa frente a ti y por el piso y a los lados se va ya para abajo. Y como Dios pasa por este filtro, se renueva cada 2-3 minutos la totalidad. No que se filtre, sino se renueva la totalidad. Y lo que les voy a decir es bien interesante. Y vuelvo a Volaris. Volaris ya movió en la pandemia aproximadamente 5 millones de pasajeros. Y a la fecha ha habido cero contagios en las tripulaciones, tanto de sobrecargos como de cabina de mando, durante este periodo. Si fuera un medio contagioso, ya deberían de haber dado casos positivos los sobrecargos que andan caminando por toda la cabina, que dan algún nivel de servicio. Sí, claro, van con mascarilla, van con guantes, alcohol gel y todo lo que ustedes quieran. Pero podemos seguir diciendo que el medio más seguro para viajar sin pandemia o con pandemia sigue siendo la aviación. Con esto he pretendido decirles más o menos cuál es el estado de la industria, y me gustaría pasar ahora a hablarles, que me pidieron pues que si les podía hablar sobre un poco mi trayectoria en Aeroman y un poco la historia de Aeroman. Como pueden, bueno, ahí tienen ustedes una foto panorámica de Aeroman. Le falta, lamentablemente, no está al día la foto, porque falta un hangar adicional al lado izquierdo, que es aún más grande que ese que ustedes están viendo ahí, de 120 metros cuadrados de frente por 120 metros de profundidad, y el que sigue es un poco más grande. La siguiente slide, por favor. Aquí, este slide da para hablar bastante.
Y aquí está resumida la historia de Aeromán. Como ven, fue fundada en 1983. En 1999, 1980 fue cuando se inaugura el aeropuerto hoy Arnulfo Romero, conocido como Comalapa. Y al momento de trasladarse a ese aeropuerto, mantenimiento contaba con menos de 30 técnicos. Pero ese departamento de mantenimiento de TACA, como les decía antes, solo mantenía esa flota pequeña que les estaba mencionando. En 1985 surge, yo diría, el verdadero despegue o el verdadero reto de Aeromán de ser un centro de mantenimiento. Y para decir esto hay que contar un poquito la historia de TACA. Perdón. La historia de TACA lleva para hablar mucho, entonces la voy a tratar de hacer lo más breve posible. TACA, sus orígenes se remontan a más o menos 1935. La funda un neozelandés que se va a estudiar a Estados Unidos, que en la Primera Guerra Mundial se alista a volar, y como Nueva Zelanda es parte de Inglaterra, es de la Commonwealth, se alista en la Royal Air Force y volaba en la Primera Guerra Mundial en esos aviones que vemos ahí en las películas de 2 alas en aquel entonces, y desde ahí tiraban bombas a manita, o bueno, ya más adelante la guerra lograron la sincronización de la ametralladora con la hélice para que no le resurara la hélice. Y él le fue bien, en otras palabras, sobrevivió. Termina la guerra, regresa a Estados Unidos. Imagínense ustedes la cantidad de pilotos que habían en Estados Unidos buscando trabajo. Y la única alternativa que él encuentra de trabajo es entrar en un circo aéreo. O sea, habían varios circos aéreos en Estados Unidos, iban de pueblo en pueblo haciendo un espectáculo aéreo, haciendo todas las acrobacias que se les ocurra que podían hacer en aquellas épocas. A eso se dedica este hombre. Era muy visionario y en un momento debería de ir al sur de Estados Unidos a ver qué posibilidades encuentro. Así pasó por México, pasó por Guatemala y termina llegando a Honduras. Termina llegando a Honduras en un momento bien interesante. Perdón. Está en la presidencia, si mal no recuerdo, un general o coronel Carías, y tenía una revuelta militar. Él estaba tratando de dar un golpe de Estado y este señor llega a tratar que le den el contrato del correo. Y entonces le dice Carías, mire, le dice, yo puedo darle el contrato, pero yo necesito que me haga unos trabajitos. Y los trabajitos era que volara con su avión, porque tenía un avión, y que fuera a tirar, además de hojas volantes, bombas caseras que las tirara a manita del avioncito. Entonces, le fue bien en esta revolución a este presidente, le dan el contrato. Entonces forma la línea aérea TACA en Honduras, empieza a volar por ahí, se empieza a dar cuenta de la falta de caminos, de trenes en la región, y por cuestiones de leyes del derecho de tráfico de pasajeros entre países, ve la conveniencia de hacer líneas aéreas por países. Inmediatamente hace TACA International, que era la de El Salvador, creó TACA de Nicaragua, TACA de Costa Rica, llegó a crear una TACA de Venezuela, una TACA en Brasil, que no se llamó TACA, pero tenía el mismo logo. Llegó a ser una línea aérea muy grande. En la Segunda Guerra Mundial fue la línea aérea que más cantidad de carga voló, porque volaba desde el sur de Estados Unidos hasta la Argentina y Chile. Pero hay que pensar que en la guerra, los aviones que andaban metidos en la Segunda Guerra Mundial. Nadie andaba vendiendo servicios de carga. O sea que este señor tuvo esa suerte. Pero él lo que quería era
entrar a los Estados Unidos, entrar con tráfico de estos países a Estados Unidos, y Estados Unidos lo bloqueaba porque no lo veía como un norteamericano. Entonces él se da cuenta de la única manera que va a entrar es conseguir un socio o un socio mayoritario estadounidense. Pan American, que era la línea aérea del mundo, lo estaba bloqueando muchísimo y logra convencer a una compañía de vapores, de barcos, que le compre la mayoría de las acciones. Entonces, esta compañía de vapores, que estaba basada en Mississippi, si mal no recuerdo, pues era ya la mayoritaria, pero viene Pan American y dice, esto viola la ley antimonopolio porque tienen el monopolio en el agua, el monopolio en el aire, no puede ser, y favorecieron a Pan American, le dijeron, no se puede, se va a buscar quién puede comprar las acciones de estos, y se las vende a Howard Hughes, que si ustedes me imagino que en la carrera verán un poquito de la historia de la aviación. Howard Hughes fue un hombre visionario en la aviación, que, bueno, ahí tienen los helicópteros Hughes, por ejemplo. Él crea TWA, una línea aérea que fue muy grande en su momento, y llegó a ser el dueño de TAC, bueno, el dueño mayoritario de TAC. Pero él estaba más en otros negocios. Por cierto, hay una película de su vida muy buena que si no la han visto, véanla. Y resulta que aquí en El Salvador había un norteamericano que estaba trabajando en El Salvador, estaba trabajando allá en el norte del país, en las minas de oro que dicen que hay por allá que no se explotan, y de alguna manera en California entra en contacto con él y le ofrece, mira, te vendo esta pedacito de línea aérea que tengo allá, la compra este señor, y este señor es el señor Kirit, que tal vez los apellidos le suenan porque es la familia que termina a partir de ese momento siendo la socia mayoritaria de la línea aérea. Conté eso porque en Nueva Orleans estaba la base de TAC hasta 1985. Ahí estaba la base de pilotos de sobrecargos, la base de mantenimiento, allá estaba la administración, ahí estaba todo. Entonces, en el 85 se toma la decisión de que es ilógico que la base sea allá, cuando los vuelos, la mayoría de ellos salían de El Salvador, y lo lógico es que fuera acá, que no tuvieran que venirse los pilotos, sobrecargos, volando deadheading, como se dice, o sea, volando como pasajero para venir a tomar un vuelo acá y en la noche regresar de esa misma manera a Nueva Orleans. Y después de unas negociaciones difíciles que tienen bastantes anécdotas, se logra en el 85 traer la base de mantenimiento de El Salvador. Entonces, en el 85 aparezco en escena, no porque aparezco como Salvador, aparezco en escena a meterme en ese lío que les contaba antes. Y bueno, a empezar a ver cómo íbamos a mantener estos aviones. Al principio venían mecánicos de Nueva Orleans a hacer los servicios de los chequeos menores, y poco a poco que fueran aprendiendo los salvadoreños, porque los chequeos mayores, conocidos en aquel entonces como los chequeos ahora los chequeos estructurales, no se hacían ni siquiera en Nueva Orleans, sino que se estaban haciendo la mayoría en Irlanda. O sea, el avión se volaba hasta Irlanda para hacerle un servicio mayor. Entonces empezamos a crecer, y en el 87, y si ustedes ven ahí en la línea de tiempo, en la bolita del 87, si ustedes ven arriba hay unos números pequeños, es cantidad de empleados. O sea que en 1987 ya se tienen como 150 técnicos, y abajo dice el primer servicio D. Nos convencieron que era factible que hiciéramos un servicio D. Todos lo veíamos complicadísimo. En ese momento había un norteamericano, que era el único norteamericano que estaba en Aeroman, que era un ex representante de Boeing, que era aventado, porque hay que decirlo, era aventado. Y él fue el que nos empujó,
tengo que decir que yo era de los que ponía mis reservas en hacer el chequeo, pero al final se optó, vamos a hacer el chequeo, el avión no va a ir hasta Irlanda o a saber a dónde para un servicio mayor, lo vamos a hacer en El Salvador, lo vamos a hacer más barato y en tiempo. El mundo de la aviación es pequeñísimo. Todos te están viendo, todos sabemos qué hace cada quien. O sea, todos estamos pendientes qué hace esta línea aérea o qué hace este taller reparador. Entonces sabemos que nos estaban volteando. A ver, un chequeo de aquellos entonces era un chequeo para hacerse en 45 días. ¿Cuánto se tardó en Aeroman en hacer ese chequeo? 120 días. La verdad que nos sentíamos mal. Sin embargo, lo celebramos porque era el primer chequeo mayor, pero mayor estructural, donde habíamos desarmado aquel avión de principio a fin, donde se le había removido trenes, motores, toda estructura a la vista, etc. Y la verdad que la junta directiva pues nos felicitó, se habían ahorrado bastante dinero. A los 2-3 meses le tocaba el siguiente servicio al otro 737. Lo hicimos en 60 días. Y tiempo después el tercero le tocaba. Lo hicimos en 45 días. Curva de aprendizaje. Pero con esto yo siempre digo, el salvadoreño tiene una capacidad de aprendizaje increíble. Yo digo, es transformable, le digo yo. Un técnico mecánico, convertirlo en técnico de aviación es relativamente fácil porque al salvadoreño le gusta y le encantan los retos. Entonces, a partir de ahí, un chequeo C ya lo veíamos sencillo, los chequeos D ya sabíamos que estábamos en tiempo ya competitivo a nivel mundial. Como ustedes ven ahí, en 1991 ya teníamos 400 empleados, TACA iba creciendo, ya habíamos hecho 25 servicios, ahí van mezclados servicio C con servicio D. Y por aquellos entonces es que TACA, que era TACA International, línea aérea salvadoreña, se da cuenta, al igual que el señor Jerex, allá por los años 40, que si quiere crecer, únicamente lo va a poder hacer si tiene control sobre líneas aéreas de los países donde está volando, y esto es por los derechos de tráfico. Como decía antes, los derechos de tráfico es otra materia, voy a decir, pero para resumirlo, yo, línea aérea salvadoreño, puedo ir a Guatemala, llevar pasajeros de aquí a Guatemala, pero no puedo llevar de Guatemala para un tercer país. Entonces, era muy dura la competencia. Cuando se aplicaba en los Estados Unidos para entrar a un nuevo puerto en Estados Unidos, siempre en los Estados Unidos se publica quién se opone. Y los que se oponían no eran los americanos, eran las líneas aéreas centroamericanas. Aviateca se oponía, LAXA se oponía, SASA se oponía. Entonces, el ingeniero Federico Bloch, que hay que reconocer que ha sido un hombre muy visionario, que ayudó a desarrollar TACA en la manera que llegó a crecer, se logró tomar control accionario, no total, accionario de Aviateca. Se logró también con LAXA, se logró un acuerdo con SASA de Honduras, que terminó quebrando. Se crea una línea en Nicaragua, que se llamó NICA. Antes había existido la NICA, pero después se hizo NICA, que después se terminó cerrando. Una alianza comercial con Copa en Panamá, de tal manera que se pudo hacer lo que se llama un consorcio de mantenimiento, reconocido por el FAA y por EASA. Valga decir que en aquel entonces era el tercer consorcio de mantenimiento que había en el mundo, que por cierto los dos primeros que existieron ya no existen, y es que todos los aviones se están manteniendo en el mismo programa de mantenimiento. Entonces no importa con quién esté volando, el avión está en el mismo programa, se le puede dar un seguimiento siempre, porque sabes dónde está. Y se permite entonces el intercambio de aviones entre esas líneas aéreas y el intercambio de tripulaciones.
Entonces, cuando se crea el grupo TACA, TACA tal vez en aquel entonces tenía como 15 aviones, con el grupo pasaba ya de 40 aviones, en su mayoría los 737. Cuando eso estaba iniciando, se toma la decisión de construir el hangar, que hoy lo conocemos como el hangar número 1 de Aeromán, que es un hangar de 4 posiciones, porque solo se tenía el hangar pequeñito, que ahora le quedó a Bianca, y ahí tienen su taller que se llama TTS. Era un hangar de una posición para un 37-200, ya para uno más grande ya la cola quedaba afuera, no tenía puertas, lo cual es un problema para hacer chequeos mayores, es más, legalmente no es admitido. Y se toma la decisión de construir un hangar de 4 posiciones. Perdón, pero estoy tomando agua. Se empieza a construir, mantener esos 40 aviones. Les voy a decir que son de las cosas que uno, primero, hace un gran esfuerzo por vender el proyecto porque tú sabes que lo puedes hacer. La junta directiva se pone a evaluar qué hay en Guatemala. Biotech tenía un hangar también pequeño. LACS en Costa Rica no tenía hangar. Copa no tenía hangar. NICA no tenía hangar. Y decidieron no, que sea en El Salvador. En El Salvador, en el aeropuerto, hay suficiente capacidad y todo el mantenimiento se va a centralizar en El Salvador. Y todo lo va a hacer Aeromán. Entonces nos dan el visto bueno para construir este hangar 1 de 4 posiciones, que cuando hacíamos nuestras proyecciones veíamos que casi podía estar lleno con el grupo TACA, que iban a quedar unos vacíos. Pero créanme que uno como responsable te da vueltas allá adentro a algo que te dice, Dios mío, si lo hacemos con eficiencia, a lo mejor no necesitábamos un hangar de 4 posiciones, tal vez uno de 3 era suficiente, ¿eh? Pero gracias a Dios se hizo de 4 porque se mantuvo ocupado, pero nos sobraba el 25% de la capacidad. Y como nos podíamos medir con otros, como digo, en esta industria todo se puede medir, nos dimos cuenta que éramos competitivos y dijimos, salgamos a vender servicios. Les estoy hablando del año 99 aproximadamente. Y todo en la mente es, ok, vamos a Estados Unidos porque Estados Unidos es donde está el mayor mercado de aviones. Ahí es donde más aviones hay en este continente. Entonces, en esas estábamos y hay que crear un departamento comercial. Y pasó por este país un amigo que trabajaba o lo había conocido trabajando en LAN Chile. Había decidido separarse de LAN Chile y andaba haciendo estudios de mercado, etcétera. Me pasó a visitar y conversando llegamos al acuerdo que nos hicieron un estudio comercial para mercadear, vender por lo menos una posición de Aeromán. El tipo se toma su tiempo, regresa con su estudio de regreso, nos lo presenta y nos dice, bueno, aquí está, tienen que ir a vender a Sudamérica. Y todo fue como, ¿qué? Si el negocio está ahí arriba, ¿qué vamos a ir a hacer al sur? Y este tipo nos hizo caer en la cuenta de algo muy interesante. Es mejor empezar en el sur con el norte para que aprendan a tratar a un cliente. Y créanme que es cierto, no es lo mismo ser juez y parte. En mi caso yo era el director de mantenimiento o vicepresidente de mantenimiento de TACA, el grupo TACA, pero también era el gerente general de Aeromán. Entonces yo era juez y parte, o sea, velaba por los intereses del grupo, pero también velaba por intereses de Aeromán. Pero cuando Copa en ese acuerdo comercial nos da un avión para ver si le empezábamos a hacer chequeos, se quejaban de que no los atendíamos, que los dejábamos pues, de última prioridad, qué sé yo, terminaron yéndose, que conste. Y entonces hicimos una encuesta de mercado que luego la validamos pues, en el 2003 o 2004 nuevamente, y era ver qué era lo más importante para una línea norteamericana versus una línea aérea suramericana. Y al final lo que andábamos buscando es qué era lo que más les importa.
Entonces, yo creo que cuando vimos el resultado de las líneas norteamericanas encuestadas, dieron una respuesta lógica, al menos lógica para mí, que era primero calidad, después el tiempo de entrega y en tercer lugar el costo. Cuando ves el resultado de la encuesta de Sudamérica, era la inversa. Primero el costo, después el tiempo de entrega y en tercer lugar la calidad. Ahí pudimos confirmar que el tipo tenía razón. Era más fácil lidiar con los del sur, que les importaba más el costo que lo otro y te podían aguantar cualquier retraso, etcétera. Y así fue como logramos traer a Aeroman a Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, acuérdense que tuvo su crisis allá por el 2000, si mal no recuerdo, la época del corralito famoso, donde Argentina, que era, o Buenos Aires, que era de las ciudades más caras del mundo, más cara que una noche en París, llegó a ser una de las más baratas del mundo, donde por $5 podías ir a comer al mejor restaurante de carne allá en Argentina, con vino, entrada, postre, etcétera, por $5. Los hoteles de 5 estrellas a $30 la noche. Entonces, ellos, para ellos, no les hacía sentido mantenerlos en Argentina, los aviones, sobre todo antes de eso, porque eran muy caros, antes del corralito. Eran tan caros que dijeron mejor que se vayan los que se van retirando de la empresa, no los reemplacemos, busquemos a dónde hacer los aviones y los logramos convencer que se vinieran hasta aquí, aunque tenían que hacer 2 paradas en el camino. Entonces la flota de 37-200 de Aerolíneas Argentinas estuvieron en Aeroman hasta que llegue al corralito, que ya me adelanté a hablar, perdí el orden, y se vuelve barato que a ellos les hace sentido volver a contratar mecánicos y se van. Entonces, sucede ahí por el 2000, ¿verdad? TACA en aquellos entonces estaba en una crisis horrible. Todavía no había venido septiembre 11. Estaba literalmente en quiebra, aunque cualquiera diría que eso nunca sucedió. No, sí sucedió, ahí estábamos. Estábamos con los días contados, ya yo no sé cuántas transfusiones de sangre llevaba la línea aérea. Se hizo unos estudios primero internos, luego se contrató una compañía extranjera de estos de consultores. No tengo nada en contra de los consultores, pero los consultores siempre van a buscar qué ideas tienen dentro de las organizaciones y las ponen bien bonitas en una presentación y venden. Pues bueno, ¿cuál fue la conclusión que le dieron a TACA ahí por el 2000? Si usted quiere bajar los costos, tiene que moverse a volar una sola flota, un solo tipo de aviones. ¿Por qué? Porque antes de eso, se mantenía el 737-200, el 737-300, el 767, el A320, que ya lo tenía LAXA, el A300 carguero. Creo que esas eran las 5 diferentes flotas que se mantenían. Y acuérdense que los pilotos no pueden saltar de avión a avión. La licencia es para un tipo de avión. Entonces había que tener 5 crews diferentes para cada modelo. Perdón, 5 diferentes, o sea, tripulaciones dedicadas a 5 modelos de aviones. Entrenamientos para técnicos para 5 modelos de aviones. Repuestos para 5 modelos de aviones. Y que lo lógico era moverse a una sola flota. Y que era mejor volar de punto a punto, o sea, de ciudad a ciudad y no con escalas intermedias, que era lo que hacía TACA. TACA para ir a Nueva York salía de aquí, pasaba a Guatemala, de Guatemala a Washington, de Washington a Nueva York. Era un lechero, ¿eh? De aquí a Guatemala a Los Ángeles y para ir a Chicago vía Nueva Orleans. Y la competencia estaba volando directo. Entonces se toma la decisión
vino la disyuntiva si era el 737-300 o si era el A320. Ganó el A320. También eso se puede hablar en otro momento, en otra charla. Y se había puesto una orden en Airbus de aviones, ya pequeña, pero que luego se complementa con una orden de aviones grande. Por cierto, el ingeniero Federico Bloch tuvo la visión de unir a LAN Chile, a TAM de Brasil y TACA, unirse y llegar a Boeing y a Airbus a decirle, aquí venimos a comprar juntos. ¿Por qué juntos? Porque no era lo mismo que llega un American Airlines, aquí vengo a comprar 80, 100, 200 aviones, que llegar a TACA o que llegar a TAM a decir yo quiero 5 aviones, 15 aviones. Imagínense ustedes los descuentos que se obtenían. Boeing no se la creyó, tengo que decirlo. Airbus sí se la creyó. Y creo que esa fue una de las razones de que, que inclinó la balanza hacia el lado de Airbus. El hecho es que los tres juntos se pone una orden, creo que era de 100 aviones y 100 opciones más. Y justo iban a empezar a venir por aquellas épocas, entonces TACA empieza a ser rentable, baja sus costos y para ponerles el ejemplo solo de mantenimiento. Yo recuerdo que teníamos un presupuesto de $100 millones en mantenimiento para mantener esas 5 diferentes tipos de avión. Y cuando pasamos solo al A320, el presupuesto bajó a 50 millones. Solo ahí hubo un ahorro anual de $50 millones. Imagínense en las demás áreas. Entonces, bien por TACA, aplauso para TACA, éxito para TACA, está en números negros y los números negros se van haciendo cada vez más robustos. Y Aeroman sacando los 37 de servicio, haciéndoles chequeo para ver quién se lo iba a alquilar, quién lo iba a comprar. Estuvieron aparcados los 737 en el aeropuerto de El Salvador, en Guatemala, porque estamos hablando de los 40 y tantos del grupo. Y cuando terminamos de hacer ese trabajo que tomó tiempo, de repente nos encontramos que solo teníamos al A320. Y si hacemos una comparación de un A320 con un 737-200, que son dos bichos totalmente diferentes, el 37-200 o 300 con una tecnología, el 200, vamos a decir el antiguo, el 300 un poco ya más sofisticado y el A320 con tecnología fly-by-wire, yo siempre hago la comparación, es como los carritos de antes que todavía andan circulando, y a lo mejor ustedes ahí tienen más de alguno, de carburador. A esos carritos había que, cada 1500 kilómetros, 2000, había que calibrarle válvulas, regular el carburador, cambiar bujías y otras cosas. Y si ustedes ven los carros de hoy en día, las bujías se cambian como a los 100,000 kilómetros, fuel injection no tiene mantenimiento, las válvulas vienen selladas, o sea, el mantenimiento da risa. O sea, cuando uno agarra un manual de un vehículo de los últimos 10 años, vayan a ver en qué consiste el servicio que le va a hacer la agencia. Y si ustedes tienen habilidad, lo pueden hacer ustedes solitos. Pero bueno, no le quitemos clientes a las distribuidoras. Pero entonces, el 37 que nos estaba llevando chequeos CES de casi 21 días, de 3 semanas, y chequeos estructurales de 45 días, contra el A320 con chequeos CES de 5 días. O sea que aquellos de 15 se convierten de 5. Aeroman con 4 líneas de producción. Y la demanda ya con esa nueva flota de 320 se podía hacer con una sola línea de producción. O sea, nos sobraban 3 líneas de producción. Entonces, como dije, aplauso para TACA, pero Aeroman entró en crisis.
¿Qué hacemos? Lamentablemente, de las 4 líneas de producción, el acuerdo de junta directiva fue: vamos a tener que prescindir de una línea de producción, nos vamos a quedar con 3. Y nos dijeron a los que estábamos en Aeroman, o me llamaron ahí a una junta: tenés 18 meses para traer un verdadero cliente. Y un verdadero cliente significa un cliente que me va a llenar por lo menos una línea de producción de enero a diciembre. Y si en 18 meses no la has traído, se va una segunda línea de producción y después van a haber 6 meses. Si en esos siguientes 6 meses tampoco entra un cliente, se va esa línea de producción y Aeroman se limita a mantener al grupo TACA con una línea de producción. O sea, fue un reto enorme. Nos puso una presión tremenda. Y empezamos a hacer nuestra estrategia para, por primera vez, penetrar el mercado norteamericano. Y te encontrás lo que yo le llamé el estigma de la aviación, el estigma latinoamericano de la aviación. Que el norteamericano creía, tiempo pasado, que al sur de la frontera, al sur del Río Grande, la calidad era chueca, que lo que valía la pena era lo que estaba en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo convencerlos? Ahí empezamos a ir a los famosos MRO Conference de Estados Unidos, que es la más grande del mundo, conferencias de MROs, y cualquier otra conferencia que tuviera que ver con la materia. Primero fuimos a escuchar, en la siguiente nos las arreglamos para que nos invitaran a ser ponentes y poderles contar la historia de Aeroman. Pero hay que decirlo, teníamos la dicha que teníamos a TACA con aviones A320 y Airbus publica, y es público, cómo está el nivel de despacho de la flota 320 a nivel mundial, el reliability, la confiabilidad de despacho. Entonces son unos cuadritos bien interesantes que en una de las ejes lleva el número de horas, a ver cómo es la cosa, el número de horas voladas, y el otro era el promedio de la distancia entre aterrizajes. Entonces, entre más a la derecha y arriba estabas teniendo muchas horas de vuelo y bastantes aterrizajes. O sea, estabas en la operación más crítica. Y TACA siempre salía en la esquina de arriba. Y te medían si eras confiable despachando. En otras palabras, no estás teniendo cancelaciones, demoras mayores de 15 minutos. Entonces, comparadas con el mundo, TACA estaba muy bien. Entonces, en estas ponencias nosotros podíamos mostrar eso. Entonces empezaron a ponernos atención, despacito, como dice la canción, ¿eh? Y estábamos por llegar al 18 mes, yo creo que íbamos allá por el 16º mes, que a mí no se me olvida un exdirector de Aeroman, que en ese momento lo habían movido a una posición de TACA, me llamaba y me decía: ingeniero, acuérdese, solo le quedan 2 meses. ¿Para qué? Me decía, solo para ponerme más nervioso. Cuando de repente el grupo de ventas, que se limitaba a 1 o 2 personas, logramos que venga 2 personas de America West. Venía el director o vicepresidente de mantenimiento y creo que el otro era de operaciones, a ver cómo era Aeroman. Vieron. Ellos ya habían oído del éxito de Lufthansa. Lufthansa ya para esos entonces ya había sacado su mantenimiento mayor de Europa. Lufthansa ya se lo había llevado al Asia, ya había creado una alianza en China. Creo que acababa de hacer la alianza en Filipinas, tenía en Europa del Este. Entonces su flota, los white bodies al Asia, los narrow bodies a Europa del Este, a la isla de Malta, y Alemania la dedicó para jets ejecutivos, pero no el jet ejecutivo que conocemos aquí, sino que el jet ejecutivo 777 y 47, ¿verdad? De los jeques. Y esta gente ya venía convencida, gracias a Dios. Entonces ellos, después de un tiempo,
nos dijeron, bueno, les vamos a dar 2 aviones de prueba. Nos dijeron que eran aviones que estaban en una línea aérea europea, que ellos los estaban incorporando a su flota y que nos iban a dar estos 2 para ver cómo trabajábamos. Nos llegaron los 2 aviones, tratamos de hacer el mejor trabajo posible, cumplimos en tiempos, a criterio nuestro, de acuerdo a estándares de la industria. Se fueron los aviones y nos quedamos a la espera. Lo que nos enteramos después es que no solo eran 2 aviones, sino que creo que eran 4 aviones, 4 o 5 aviones. Pero 2 se los habían dado a El Salvador y los otros a otros talleres norteamericanos, porque ellos ya habían decidido no hacer ya mantenimiento in-house, a pesar de que tenían instalación. Entonces nos contaron que llegaron los aviones, pusieron en la rampa un avión hecho en Aeroman y pusieron en la rampa otro avión hecho en otra estación reparadora. Llamaron a los técnicos y les dijeron, señores, nadie sabía de dónde venían. Por favor, vayan a hacerle una inspección detallada a esos aviones y díganos a criterio de ustedes cuál de ellos parece haber sido trabajado mejor. Para sorpresa nuestra, señalaron ese, y ese era el que venía de El Salvador. Yo creo que no había pasado un mes cuando America West nos dio un contrato de una línea de producción Aeroman, o sea, una línea desde diciembre hasta enero. Créanme que ahí fue el quitarse un peso enorme de encima, el que no hubo necesidad de quitar al tercer grupo de producción. Y como un mes después, que obviamente también nos habían oído y habíamos ido a tocar puertas, aparece JetBlue. Aquí nos llegó el segundo a bordo de JetBlue, o sea, vino un señor de mucho nivel. Ahí el ingeniero Bloch tuvo que usar contactos para convencerlo a venir. Vino, vio, le gustó y nos dijeron que nos iban a mandar 4 aviones de prueba y nos lo mandaron uno después del otro. Y los agarramos y obviamente cuando venían estos eventos, que en realidad era lo que andábamos buscando, hacíamos reuniones con todo el personal a decirles, miren, por favor, ¿verdad? Lúzcanse, hagan lo mejor posible. Recuerdo cuando venía JetBlue que reunía a todo el equipo y les dije, miren, les hice una comparación, por favor no se lo tomen a mal ellas, mejora bien. Les digo, miren, hemos andado meses buscando traer a alguien, queremos una buena línea aérea, y JetBlue era una línea aérea que había nacido, si mal no recuerdo, en el 2001, aviones nuevos, había nacido bajo el concepto de low cost, que era la primera que daba live TV, o sea, televisión en directo a bordo, y todo el mundo estaba viéndola porque era como el modelo que si valía la pena o si iba a tener éxito o no. Ya existía Southwest vendiendo barato, pero con nada especial. Y estos eran aviones nuevos, televisión en directo a bordo a tarifas bajas. Vinieron los 4. Entonces los reuní y les dije, esto es como que fuéramos a la fiesta. Y entonces lo que queríamos era bailar. No importaba con quién. Y no van a creer con quién bailamos. Con la más bonita de la fiesta. Entonces, obviamente, pues hubieron los comentarios que ustedes se pueden imaginar. Entonces me la van a tratar como la niña más bonita. Los 4 aviones se hicieron, se fueron, salieron en el tiempo prometido. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no oíamos nada. Y de repente nos contactan y nos dicen, ¿saben qué? No creemos lo que hicieron. Ustedes a saber qué hicieron, han de haber puesto el doble de gente, porque lo que han hecho nos encanta, pero no creemos que sea sostenible. Entonces ahora les van a ir 8 aviones. A ver si es cierto que los 8 aviones son consistentes. Fueron consistentes. Y al ser consistentes viene JetBlue y nos da otro contrato de una línea de producción. Ellos estaban trabajando
en un taller en Canadá, del cual más adelante voy a decir que nosotros formamos parte de ese grupo más adelante. Entonces, entre America West y JetBlue y el grupo TACA, Aeromancito estaba lleno y estaba lleno. Sonamos, no había revista de aviación que no hablara del caso de Aeroman. Entrevistaban al CEO de estas líneas aéreas, etcétera. Nos tocaban la puerta para decirnos, tienen espacio, queremos llegar, pero estábamos llenos. Entonces se vino la decisión de si crecer o no crecer. Entonces, junto con mis directores en el 2006, viendo los resultados, porque era un negocio atractivo, empezamos a rebotar la idea. Bueno, ¿y qué le proponemos a la junta directiva? ¿Que nos quedemos como estamos o nos atrevemos a decirles que crezcamos? Y llegamos a la conclusión que valía la pena crecer. Pero, nosotros dijimos, que el socio sea un socio estratégico. En otras palabras, otro MRO de nivel mundial para que nos venga a enseñar y que aún seamos mejores. Allá va Neto Ruiz a decirle a la junta directiva cuando recibe una llamada de la junta directiva que me estaban esperando, o sea, nos cruzamos las llamadas, llego, me siento y que hablen ellos primero, como dicen, el que primero habla pierde. Y mira, queríamos comentarte algo. Hemos pensado que queremos vender una parte de Aeroman para crecer. ¿Y qué crees que van a opinar los directores de Aeroman? Ahí me puse a reír. Me puse a reír en el buen sentido de la palabra y me fui sincero con ellos y les dije, yo vengo a proponerles lo mismito. Entonces se tomó la decisión de vender parte de Aeroman. Estaba en un buen momento. Se vino la decisión si se vendía la mayoría de Aeroman o una minoría en Aeroman. La decisión de la familia fue, mejor vendamos mayoría. Prefiero pedirles cuentas a que me vengan a pedir cuentas. Y entonces se puso a la venta de Aeroman y se invitó a participar a los grandes del mundo, a los grandes que tenían plata para que pudieran pagar, por supuesto. Participó Lufthansa Technics, participó Air France Industries, participó Swiss Air Techniques, participó Singapore Engineering y participó ACTS, Air Canada Technical Services. Entonces siguió un proceso, haciendo corta la historia, la ganó ACTS, los canadienses, y en el 2007, allá por febrero, estábamos con nuevos dueños. Nos vendieron a nosotros en el combo, así que fui incluido en esa venta con todo el equipo. El CEO canadiense, un individuo al cual admiro mucho, Sharan Boluri, cuando nos compró, me acuerdo que se cerró un sábado la negociación, entonces me llama y me dice, mañana domingo quiero a todos en un conference call, todos los ejecutivos, nos sentamos y fue para venderle calma al equipo. Sí, hemos comprado, nadie se va a ir, yo no he comprado una empresa, he comprado he comprado un equipo de ejecutivos, tururú, y que todos dijimos, ojalá, primero Dios, que así sea. Empieza a correr el tiempo, esperando nosotros a ver a qué horas venían para que nos enseñaran o contaran cómo lo hacían ellos. Ellos tenían un MRO en Montreal, otro en Winnipeg, otro, ¿dónde estaba el otro? Dios mío, no recuerdo si era Vancouver. Tenían por lo menos tres aeromanes, más el taller de turbinas, el de componentes, etc. Y entonces empezaron a venir los gerentes generales de cada uno de ellos a una visita para conocer cómo era Aeroman, cómo eran sus procesos y cómo trabajábamos. Entonces, y como mi jefe era canadiense, a mí me tocaba ir al menos una vez al mes a Montreal a las reuniones del equipo de vicepresidentes o CEOs de las diferentes compañías a dar cuentas.
Y poco a poco me fui dando cuenta que las prácticas de Aeroman eran las prácticas que estaban poniendo en Canadá. Y ahí me confirmaron que lo que ellos habían visto aquí en Aeroman era superior a lo que ellos tenían. Entonces le decía yo a mi gente, Chucho Aguacatero tiene buen olfato, hemos ido por el buen camino. Y así fue. Siempre en una adquisición, el encargado del área financiera te ponen un financiero que pertenezca al dueño mayoritario, típicamente al de operaciones, al CEO. No nos tocaron a ninguno y nos dejaron operar con total libertad. Entonces pasamos a ser canadienses, como digo, mis jefes ya eran canadienses. A partir de inicios del 2007, ahí construimos, porque la demanda seguía, llamando a la puerta, se construye el hangar 2-3, allá por el 2008, ahí lo ven en la gráfica, ya hay 1,500 empleados. En el camino, si ven arriba están los logos de las diferentes líneas aéreas, pero si ven ustedes America West y JetBlue, que llegaron casi juntos, de ahí está el de US Airways, porque adoptan el nombre de US Airways. Volari ya había comenzado a volar, ya era cliente. TACA era cliente, no está ahí el logo de TACA, pero ya era cliente. Y logramos convencer a Southwest que éramos una buena opción para ellos. Ellos hacen su mantenimiento fuera de sus instalaciones, hacen muy poco adentro. Tienen 5 MROs donde distribuían su trabajo. Logramos que el sindicato, porque los sindicatos americanos son bien difíciles, tenían prohibido sacar trabajo fuera de los Estados Unidos, pero sin embargo hicieron una negociación donde le daban algo al sindicato, pero el sindicato les permitía traer 2 aviones simultáneos a El Salvador. Para ponerles un ejemplo de la parte sindical, United, por ejemplo, United no puede sacar ningún avión narrow body de cabina angosta fuera de los Estados Unidos para mantenimiento. Solo los wide bodies que van al Asia. Yo creo que eso lo van a tener que cambiar más pronto que tarde. Entonces, como decimos a Southwest, abrimos el hangar 2-3. Primero tenía 2 posiciones, después lo modificamos para que cada uno de los, perdón, era una posición individual en cada uno. Lo hicimos de 2 posiciones, o sea, total 4 en esa parejita de hangares, total 8 para Aeroman, 1,500 empleados, y en el tiempo más adelante incluso se le hizo una extensión para que manejaran 3 aviones en cada uno de esos 2. En el 2011 ya habíamos hecho 1,000 visitas mayores, que era ya un récord, 1,800 empleados. Y en el 2011, nuestros dueños de Canadá, que cambiaron de nombre de ACTS a Aveos, porque ACTS era, aquí una analogía, ACTS era Air Canada lo que Aeroman era a TACA. Pero ellos también decidieron separarla en el momento que nos compraron y quedó desligada de Air Canada y cambió de nombre a Aveos. Gracias a Dios, digo yo, no nos cambiaron el nombre a nosotros. Consideraron que nuestra marca era más fuerte que la de ellos. Y gracias a Dios por lo que sucedió más adelante. Entonces, Aveos empezó a tener un poco de crisis. Valga decir que Aeroman se manejaba como un negocio totalmente separado. Legalmente estaba separado de ellos, aunque eran dueños vía una holding. Entonces, ellos empezaron a tener problemas. Nosotros seguíamos cumpliendo lo que les habíamos prometido hacer en los siguientes 5 años cuando se vendió el negocio. Con mucho esfuerzo, pero se logró. Hubo un cambio de administración dentro de Aveos. El grupo canadiense lo apartaron y llegó un grupo norteamericano. Las cosas no les mejoraron. Y ahí por el mediados, creo que fue el 2011, ellos entran en bancarrota. Entonces, gracias a Dios, como digo, Aeroman tenía su marca y se manejaba independientemente, que no tuvimos problema ni nos afectó en nada en la continuidad de negocio. Entonces, los bancos acreedores de Aveos
como tenía la mayoría de acciones de Aeroman, se convirtieron en los dueños de Aeroman. Siempre la familia local tenía un pequeño porcentaje. Entonces mis jefes pasaron a ser los bancos. Concretamente el que hacía de líder en el grupo de bancos era el Credit Suisse. Entonces un ejecutivo del Credit Suisse de Nueva York era mi jefe. Él sabía de finanzas, pero allá ahora era ir a dar cuentas a New York. Estuvieron un par de años, se dieron cuenta cómo habían perdido dinero con los créditos que le habían dado a BEOS y llegó un momento, perdón, llega un momento donde me llaman y me dicen, creemos que ya no queremos seguir en este tipo de negocio, nos gustaría vender, ¿qué opinas? Yo les dije que para mí era, si ellos querían vender, que siempre era una oportunidad, que siempre habían, los mismos interesados de antes seguían siendo interesados porque lo sabíamos, y optan por salir a vender. Y el grupo local tenía en su contrato de compraventa del 2006-2007 una cláusula se llama First Right of Refusal. Si vas a vender, a ti es al primero que te tienen que ofrecer. Y si alguien hace una oferta, te tienen que decir. Y si tú ofreces $1 más, te la puedes quedar. Entonces, aprovechando esa cláusula, hicieron una buena negociación. No hubo necesidad de abrirla a la venta porque lograron convencerlos que ellos eran los más adecuados para comprarla. Entonces, en el 2013 pasa de manos Aeroman al grupo local, un grupo local más abierto, más grande, porque Aeroman de 4 líneas de producción que se había vendido en el 2007, ahora era un Aeroman de 12 líneas de producción. O sea que habíamos triplicado capacidad, habíamos triplicado el número de empleados, pero como la situación para ellos allá no había sido buena, compraron a un precio reducido. Eso ya es inteligencia de negocios o de estrategias financieras. Entonces, nuevamente cambia de manos. El equipo sigue siendo el mismo con los bancos, con la entrada local. Y bueno, se sigue creciendo, se hace el hangar 4. Por esas épocas logramos convencer a Delta. Nos dieron todos los A320 que ellos tenían, que ellos, por cierto, habían adquirido a Northwest, que era una de esas 10 grandes que desapareció, que les comentaba, que tenían A320. Entonces, todos los A320 de Delta nos los asignaron a nosotros. Con eso nos daban por lo menos una línea de producción. Luego se volvió 2 líneas de producción. Llegamos a tener 4 líneas de producción solo de A320 de Delta, entre lo que tenían más lo que fueron adquiriendo. Se da la fusión de US Airways con American Airlines. Entonces, American Airlines ven la conveniencia de traer los A320 también y la demanda se fue haciendo más y más al punto que en el 2015 se decidió hacer el hangar 5, que es ese grande que les mencioné anteriormente. Se llenó antes del día 1. Antes digo porque ya estaban los contratos. Habíamos, por cierto, perdido a JetBlue en el 2013. Se fue... hicieron una negociación del contrato, si se lo dieron el contrato a Lufthansa Puerto Rico, pero gracias a Dios American Airlines llegó. Yo siempre tengo que decir que sobre Aeroman o detrás de Aeroman siempre ha estado un angelote que nos cuida y yo sé que la sigue cuidando. O sea, Diosito ha sido muy bueno con el negocio y con nosotros. En el 16 más o menos JetBlue regresa y regresa más fuerte, no solo con los A320, sino que regresa con los Embraers. Allegiant aparece, se toma la decisión de hacer un hangar 6 porque la demanda sigue creciendo y ahora ya se tiene incluido a FedEx con los A300 cargueros.
Entonces ahí creo que les he resumido la historia y las aventuras por donde hemos andado, y valga decir que yo estuve en la operación, manejando la operación directamente como CEO hasta el 2014. En el 2000 me quedé, nada más después de 2014 me quedé viendo la construcción del Hangar 5 y viendo las relaciones con aviación civil, banco, gobierno, etcétera. Así estuve hasta el 2016. Y a partir del 2016 me quedé como miembro de junta directiva y pues ahora voy a decir vuelo solo, ¿va? Ahora estoy más bien en el negocio de consultorías. Creo que les he resumido bastante bien. Me falta decirles una cosa, que derivado de este crecimiento y de esta demanda grande, porque se está dando un mantenimiento a excelentes costos, con tremenda calidad, en tiempos menores que algunos de los talleres de los Estados Unidos, las líneas aéreas americanas tienen un gran interés en estar con nosotros, que se decidió allá por el 2014, 2015, seguir creciendo, pero además de crecer en El Salvador, tratar de crear algo más, y se adquirió un MRO en la Florida, en Jacksonville, que se llama Flystar, otro MRO en Querétaro, TechOps, que era de Aeroméxico y de Delta, y eso llega a crear lo que se conoce ahora como el MRO Holding, porque ahora ya hay una estructura que ve ya estos varios negocios. Y aquí les pediría si podemos poner el video de MRO Holding, por favor. Todos tienen una razón para conectar alrededor del mundo. Nosotros luchamos por ayudarte a lograrla. En MRO Holdings, somos apasionados por la aviación. Es nuestro orgullo trabajar de mano a mano con algunas de las aerolíneas líderes mundiales, ganando su confianza a través de nuestro compromiso de calidad, seguridad e innovación. Nos esforzamos en exceder las expectativas de nuestros clientes y nos inspiramos en ellos para ofrecer mejores servicios y soluciones. Sabemos los riesgos que están en juego y por ello nos proponemos trabajar cada día con más seguridad y efectividad. Somos más que un proveedor de mantenimiento aeronáutico. Nuestra meta es proporcionar tranquilidad en los despegues, entregar paquetes a tiempo a esas personas que ansiosamente lo esperan, lograr que reuniones de negocio tomen lugar alrededor del mundo y reunir a personas con sus seres más queridos. Somos más de 5,000 profesionales en El Salvador, Estados Unidos y México, que compartimos el enorme orgullo de ver a nuestros aviones despegar de nuestros hangares. Nuestra meta es conectar el mundo y lograr soluciones a largo plazo. MRO Holdings. Unimos personas y lugares. Si volvemos a la presentación, en la página siguiente hay un poquito de información. Muy rápido, porque ya me comí todo el tiempo, creo yo.
Emaro Holding es ahorita el proveedor más grande de las Américas. La siguiente, por favor. Ahí está geográficamente dónde están localizadas. La siguiente, por favor. Por cierto, estar localizada en esa región es lo mejor porque estás a máximo 2 horas y media del mercado más grande que es Estados Unidos. Ahí ven Aeroman, 6 hangares con capacidad de 35 aviones de cabina angosta. Jacksonville con 3 hangares con capacidad para 15. En Querétaro, 4 hangares con capacidad para 15 aviones. Donde están las oficinas corporativas que están en Texas. Y Emerald Solutions, que está aquí en San Salvador, que es donde se dan todos los servicios centralizados, o sea, todos aquellos servicios que todos pueden utilizar, como es IT, como es compras, logística, el departamento comercial, finanzas centralizado, recursos humanos, etcétera, en un solo lugar. Planificación, ingeniería, todo eso está en Emerald Solutions. Y como dice a la derecha, el grupo es al menos un 40% más grande en horas vendidas que nuestro siguiente competidor en las Américas. Siguiente. Otra más. Ahí hay una toma de Aeroman, que ya lo conocen. Otra. Esa es una toma de Flystar. Otra. Esa es una toma en la parte de atrás de TechOps. Con eso terminamos la presentación. Les pido disculpas porque veo que me tomé bastante más tiempo del que me habían asignado. Muchas gracias, Magister Ruiz, por su valioso aporte. A continuación, procederemos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas por medio del chat de Zoom para que se las pueda leer al Magister Ruiz, o pueden levantar la mano, tal como se muestra en los GIFs en pantalla, para que el anfitrión del evento permita que activen sus micrófonos y puedan realizar sus preguntas de manera personal. Aquí tenemos una pregunta de Eduardo Medina, que pregunta: las tecnologías de Internet de las cosas, inteligencia artificial, modelado 3D, ya se han implementado o están en proceso por implementarse en el mantenimiento dado en Aeroman? Están en el proceso, sobre todo inteligencia artificial para todo lo que es planificación. El 3D en proceso, y definitivamente la tecnología a través del Internet con tablets es la herramienta que más ayuda a los técnicos trabajando al lado del avión. Cada técnico tiene un tablet donde tiene acceso desde su tarjeta de trabajo de ese momento a los manuales, los repuestos, etcétera, etcétera. Bueno, luego tenemos otra pregunta de Alejandra González. Según su criterio, ¿qué medidas deben tomar las aerolíneas para afrontar la pandemia de la mejor manera y regresar a la normalidad lo antes posible? Pues mire, como dije antes, el aire del avión es sumamente limpio. Sin embargo, hay que darle más confianza al pasajero y hay que hacerle ver que los aviones se están limpiando, que se están desinfectando, el uso de mascarillas, etcétera, para que poco a poco vaya habiendo esa confianza para volar. Claro que está afectando la parte de gobiernos en diferentes países que unos antes, otros después están pidiendo pruebas PCR para volar porque lo exigen los países de destino, lo cual incrementa el costo del boleto, no del boleto, del viajero, ¿no? Pero ojalá que esas cosas se vayan poniendo ya no como un requerimiento para que la industria termine de despegar o despegue.
Luego tenemos a Omri Amaya, que pregunta cómo están solventando la demanda de mano de obra especializada. Entrenamiento in-house, como decimos. O sea, Aeroman tiene su propio departamento de mantenimiento. Se van contratando candidatos a técnicos mucho tiempo adelante de la apertura de una línea de producción para que haya tiempo suficiente para formarlo. Y por cierto, se me olvidó comentarlo y la universidad ha sido un excelente elemento para Aeroman. Claro, la universidad va sacando grupos grandes, pero Aeroman demanda bastante más en etapa de crecimiento, no en una etapa de sostenimiento, sino de crecimiento. Y quiero decirles que allá en el 2007 con el ingeniero Huguet fue que tuvimos las primeras reuniones y de eso salió la carrera del técnico de mantenimiento aeronáutico y de él y de ellos y su grupo salió la creación de la carrera de ingeniería, que yo la de ingeniería no sabía hasta dónde decirle al ingeniero, dele con ganas, yo más bien le estaba diciendo despacito y veo que ha tenido un tremendo éxito, lo cual me alegra mucho. Luego tenemos a David Mojica, que va a hacer una pregunta de manera personal. Sí, buenos días, ingeniero Ruiz. Primero que nada, gracias por la ponencia. Y mi pregunta tiene como dos partes. La primera es, entiendo que, bueno, TechOps, Flightstar y Aeroman pues forman parte de un mismo cuerpo, que es lo que usted mencionaba de MRO Holdings, pero me queda la duda cómo se reparten las tareas, es decir, en qué se especializa Flightstar, en qué se especializa TechOps y en qué se especializa Aeroman. Y eso va relacionado con mi segunda pregunta, porque, bueno, hace poco, por ejemplo, yo veía una feria de empleo de TechOps en Querétaro y la gran mayoría de vacantes eran para ingenieros, ya sea aeronáutico, ingeniero mecánico, etcétera. Mientras que lo que yo he percibido en Aeroman es que la mayor parte de la oferta es para técnicos en mantenimiento aeronáutico. Entonces, quisiera saber el por qué, qué hace TechOps que todavía no esté haciendo Aeroman o que por decisión de MRO Holdings pues se hayan dividido las tareas de manera diferente. Bueno, sí hay una especialidad por modelos de avión. Por ejemplo, TechOps está haciendo, ya muy pocos, pero estaba haciendo los MDs. Está introduciendo el Embraer. He estado haciendo 757s. Aquí en Aeroman, sin embargo, han venido 57 y 67, pero no es, digámoslo así, no se ha querido adoptar como un modelo más para Aeroman, sino mejor para ellos. Flystar hace conversiones de cargueros, por ejemplo, y ahí sí ven 67 a 300 Embraers también. Pero probablemente lo que tú viste en esa feria de empleo es TechOps en este momento no está creciendo. Entonces, seguramente esta feria de empleo anda buscando gente para puestos intermedios o de mando, ¿verdad? Y no necesariamente técnicos porque ya tiene sus líneas de producción. Y aquí en El Salvador está creciendo las líneas de producción. Entonces, por eso aquí se buscan más técnicos. También valga decir que, como en toda empresa, y Aeroman no es una excepción, la primera opción es para gente interna. O sea, es muy bonito ver gente que llegó a trabajar en la limpieza de aviones que hoy están en puestos de supervisor, de jefaturas, o gente que entró por el lado del almacén a logística a ver cómo han avanzado, ingenieros jóvenes que llegaron a un curso para entrenarse en aviación, que pasaron a trabajar en el piso, hoy son gerentes, algunos de ellos son directores. Entonces la primera opción es interna, entonces eso
En el caso de Aeroman, se pueden llenar las plazas de esa manera más fácil que en otras, pero sin embargo, siempre se busca y nada menos creo que vi en las redes un par de anuncios hace poco donde están buscando gente ya con experiencia, ya no solo gente para formación de base técnica nada más. Bueno, muchas gracias. Luego tenemos a Ricardo Alfaro, que pregunta cuál es su perspectiva sobre los futuros ingenieros aeronáuticos y de cómo estos se pueden desenvolver en la industria actual. Bueno, yo creo que hay muy buenas oportunidades, pero siento que El Salvador como país no se puede quedar pensando en Aeroman. Creo que tiene que apostarle más a un clúster aeronáutico, algo que nosotros tratamos de impulsar a varios de los gobiernos anteriores y actual, de que El Salvador tiene condiciones para crear un clúster aeronáutico. Tiene un aeropuerto con mucho terreno, muchísimo terreno, para construir lo que haga falta. Hay una ley de servicios internacionales que fue creada para la venta de servicios, que es lo que hace, por ejemplo, un Aeroman o cualquier otro taller, vende servicios. ¿Qué es las condiciones que, por ejemplo, tiene México? Y me voy a referir en particular a Querétaro. Querétaro, uno entra a ver en Querétaro cómo creció el clúster aeronáutico y es impresionante. Y ahí hoy en día, ahí está Monsieur Dowry con los trenes de la 320, ahí está Aerocopter, estaba Bombardier, Honeywell con ingeniería, está, ya no me recuerdo, pero hay bastantes más. Entonces, yo tengo la esperanza de que ojalá quien tienen a cargo la promoción del país convenzan a otras empresas que se puede hacer también en El Salvador. Importantísimo que El Salvador tenga una buena imagen en el exterior. Y siempre lo dijimos desde allá por el, no sé qué año fue que empezamos a decirle a Proesa, tenemos que avanzar para que El Salvador crezca con un clúster aeronáutico. Pero tenemos que tener una excelente imagen para que aquel inversionista que dice, ok, ¿en qué país voy a poner esta cantidad de millones de dólares? Me garantiza que todo me va a ir bien. Lo primero que ve es cuál es el ambiente del país. Costa Rica también tiene un clúster aeronáutico bien interesante. No es un clúster donde van a ver otro Aeroman, no, ahí van a ver otro tipo de industrias. Otro tipo de industrias, pero relacionadas todas a aviación. Bien interesante. Véanlo, entren a buscar el clúster aeronáutico costarricense, ahí lo van a ver. Luego tenemos otra pregunta de Fabiola Rivas. Actualmente se puede decir que en El Salvador las áreas con más desarrollo dentro de la aviación son las de mantenimiento y operaciones. ¿Considera que sería viable implementar la parte de diseño de partes e inclusive de aeronaves? No en este momento, porque un MRO no necesita, salvo que el MRO decida entrar a fabricar partes y partes que puedan ser aprobadas por las autoridades FAA, EASA, que le llamamos las PMA, que requieren diseño, pero eso no se ve, requiere bastante inversión y mercado, pero sin embargo, en estos clústeres donde podrían salir a convencer a esos que hacen esto en Estados Unidos, en Europa, que vengan a fabricarlas acá y que ocupen los ingenieros locales. Así como Intel hizo en Costa Rica, puros costarricenses eran los que diseñaban y todo en Costa Rica y siguen siendo, ¿verdad? Siento que va a depender mucho de la capacidad de atraer más inversión para que pueda haber capacidad de diseño, ¿verdad? Ir a buscar
los subcontratistas de los grandes OEMs, que suelen ser empresas grandes, y convencerlos de venir acá, ¿verdad? Entonces yo ahí veo unas tremendas oportunidades. Lo bueno es que ya El Salvador ya les puede decir, además de todo lo que mencioné antes, mire usted la plantilla de profesionales preparados que existen en este país, que antes no lo teníamos. Aquí no teníamos ingenieros aeronáuticos, ahora ya los tenemos. Entonces yo creo que es un futuro prometedor, no me cabe duda, pues. Pero hay que trabajarlo a nivel gobierno. También tenemos a Carlos Serpas, que pregunta a qué cargos aplica un ingeniero aeronáutico egresado de la Don Bosco que quiere trabajar en Aeroman. Pues yo diría que es bastante amplio, porque todo va a depender, o sea, cuando o sea, puestos pueden surgir de muchos, en muchos departamentos. Pueden haber puestos en logística, en inspección, en calidad, en estructuras, que ahí sí hay diseño, perdón, cuando hablé de la parte de diseño. Cuando hay, ¿qué otras áreas dije? Logística, ingeniería. Allí caben y dependiendo de qué es lo que se ve que traen de experiencia, cómo lo pueden adaptar, porque ya traen una formación en aviación que la empresa se está ahorrando en dárselas. No es lo mismo hacer planificación de producción para alguien que ha planificado cómo debe de manejarse la logística de Uber, a que llegue alguien que ya conoce la aviación y que sabe que lo que está planificando son una secuencia de tareas en un avión, por ejemplo. Entonces, el background ingenieril en aeronáutica vale, pesa. Igual que un técnico de la Don Bosco, igual pesa, porque allá trae la formación que adentro de Aeroman les toma igual 1 año y pico o 2 en formarlos, dependiendo de la especialidad. Luego tenemos a Jan Lobo, que pregunta que si existe oportunidad para el personal extranjero técnico aeronáutico o solo personal nacional. Nacional. Aeroman prácticamente nunca ha tenido, lo puedo decir con propiedad, no ha tenido extranjeros en posiciones fijas, excepto tal vez 1 o 2, y siempre ha sido así desde que yo aparecí ahí hasta hoy en día. Y cuando se recurre a personal extranjero es cuando hay una altísima demanda de trabajo y no hay técnicos suficientes, entonces se busca autorización para traer técnicos de Costa Rica o de Colombia o de México que vengan a reforzar al equipo de mecánicos, pero vienen en contratos por 1 mes, por 2 meses, por semana, para cubrir los picos. Luego tenemos a Kevin Flores, que pregunta que si de alguna manera Aeroman es pionero en hacer modificaciones. Ha sido pionero en implementar modificaciones, no en diseñar modificaciones. Pionero, digamos, me voy a remontar a muchos años atrás, cuando el 737-200, la regulación pidió que se le que se le bajara el nivel de ruido a las turbinas, y hubo que instalar unos kits que diseñaba en aquel entonces una compañía que se llama Nordam, que todavía existe. Fuimos de los primeros en instalar esos equipos con la ayuda de los que lo habían diseñado. Ese fue un caso, o casos de una línea aérea que diseña un nuevo interior, pero un nuevo interior no significa cambiarle los asientos a otra marca y la tela, no. Ponerle ya el entretenimiento a bordo, poner luces diferentes, o sea, modificaciones en la cabina que requieren mucho trabajo de aviónica, de sistemas, Entonces sí se han hecho pilotos en El Salvador de varias de estas líneas aéreas que han ido modificando sus interiores.
Y lo otro ha sido cuando han habido directivas de aeronavegabilidad de hacer un trabajo complejo. Por lo menos yo recuerdo un par de casos que Boeing decía para esta modificación se requieren, ya no recuerdo, pero me voy a inventar 8 días en terminarla. Una que me acuerdo que había que bajar la cola y cambiar unos bujes, etcétera, donde va la cola. En Aeroman, un tipo por ahí muy habilidoso diseñó una herramienta que lo hacía casi en la mitad de tiempo, que después la Boeing preguntaba, que quería saber qué estábamos haciendo y qué había hecho. Y este fue un tipo con una gran creatividad. Pero en herramientas es más fácil diseñar porque ya no estamos hablando de una parte que va a andar volando, ¿verdad? En eso ha sido pionero. Y bueno, por cuestiones de tiempo, como última pregunta tenemos de Iván Betancourt. ¿Qué pasos deben seguirse para generar convenios de colaboración entre Aeroman y universidades del área centroamericana? Pues es cuestión de hablar, es cuestión de hablar con la alta administración de la empresa, o sea, con empezar hablándolo con el departamento de recursos humanos, tratar de hablar con el director de calidad o con el CEO, que estoy seguro que estarían dispuestos a hacer convenios. Bueno, muchas gracias por responder todas las preguntas, ingeniero. Damos por cerrado el espacio de preguntas y respuestas. En estos momentos procedemos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento al magíster Ernesto Ruiz por su valioso aporte con la ponencia del mundo fascinante de la aviación. El diploma reza de la siguiente manera. La Facultad de Aeronáutica y la Asociación Salesiana de Estudiantes en Aeronáutica ASEA otorgan el presente diploma a Ernesto Ruiz por haber participado en la ponencia del mundo fascinante de la aviación en el marco de la AeroWeek 2020, Sigamos Volando Alto, dado a las 23 días del mes de noviembre del 2020. Muchísimas gracias por el diploma y de nuevo felicitarlos por la excelente organización, por el evento. Ojalá no los haya aburrido y me tienen a la orden. Y de felicitaciones de nuevo a los organizadores. Muchas gracias. También agradecemos a nuestro invitado, el excelentísimo magíster Ruiz, por compartirnos sus conocimientos referentes al mundo de la aviación y esperamos poder contar nuevamente con sus valiosos aportes en actividades futuras. De la misma manera, agradecemos a todos los asistentes y les invitamos a continuar participando de las actividades que se han programado en el marco de la AeroWeek 2020. En ese sentido, les recordamos que la jornada de este día continúa a la 1 de la tarde.